Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que ha venido brindando servicios por muchos años a la comunidad, y hacerlo por gente sana en el sentido de del comportamiento de la gente rural, que es donde está sentado todavía lo mejor, lo más sano que queda de la sociedad nacional, porque los pueblos se han ido corrompiendo de tal forma que es muy poco lo que queda limpio, diríamos. Todavía en los campos queda gente como con una límpida hoja de vida y de servicio, y gente que su misma formación cristiana y la vocación de ser gente sana, buena, rurales, ahí es que quedan todavía, porque ya estos pueblos se han ido descomponiendo todos, el mundo. Entonces, ese esfuerzo que hace ese patronato es muy loable, porque va dirigido a ayudar familias que no tienen los recursos para enfrentar los desafíos de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Hay que apoyarlo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela, como siempre señalamos acá, Santo Domingo Sabio espera porque se arrimen a él también personas de cristianísima formación dispuestos a ayudar para que los salesianos formen a esos jóvenes que están en alto riesgo, que pueden terminar en la delincuencia. Y entonces son dañinos para la sociedad. Aquí le forman, los hacen buenos ciudadanos, productivos,
y gente que estaría ya libre de advertencia de no caer en las garras de la delincuencia. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el gobierno indiscutiblemente ha hecho un gran esfuerzo, tal vez por cambiar la imagen de la Policía Nacional. Una institución que ha venido arrastrando continuamente un nivel de descomposición tan fuerte que ya uno casi duda de todo lo que hay ahí. Y no se puede dudar de todo lo que hay ahí, porque siempre se ha dicho que hay mucha gente ahí, gente buena y seria, porque hasta los maestros vemos la conducta criminal en maestros. Un maestro que violó a una muchachita, una niña, en Higüey murió la muchacha, y bueno, son maestros. Hoy vimos ahí el titular del periódico El Nacional: cierran una escuela en San Pedro de Macorís porque varios maestros violaron a una niña, una menor de edad. Imagínense por dónde que andamos. Ese es el comportamiento que hay. En escuelas, óigase bien, donde están los docentes, los maestros de nuestros niños. ¿Qué va a esperar usted de la Policía Nacional? Pues todas las instituciones están así. Claro, se nota mucho en la policía, porque la policía es una institución que está en contacto diario con la población. Entonces, que los policías anden delinquiendo es muy dañino y peligroso, y entonces da una imagen todavía mucho más de descomposición en la sociedad. Ahora, ese hecho que ha pasado en la policía, uno sabe que esa descomposición que viene es por la tolerancia, por esas lagunas, como uno señala muchísimas veces, esas lagunas de tolerancia. Yo no sé cuántos años hace que se está saneando la Policía Nacional, pero siempre eso es lo mismo, todo el tiempo. Se van renovando con esa retórica y es lo mismo todo el tiempo. Estamos sacando las manzanas podridas de la policía, pero mentiras. Los policías siguen delinquiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa tolerancia? Porque yo he dicho muchas veces aquí que el problema está en los jefes. Cuando se llega a jefe, no solo el jefe de la policía, sino a esos generales y coroneles ya de alto rango, que es gente que saben los rasos y saben los de abajo, que ellos están buscando dinero por la vía que fuere necesario, pero necesitan dinero, porque tienen 3 viviendas o 2 mujeres mudadas. Cuando usted llega a un oficial mayor en la policía, no en el ejército, porque el ejército ahora es que el ejército se ha metido en el dinero por el asunto de la frontera y la droga también, porque se tienen que topar con cargamentos de droga, marina y aviación y ejército y cosas de esto. Pero la policía es donde está, el botín está en la policía, siempre ha sido así. Entonces esos oficiales superiores saben, la autoridad nacional sabe que esos oficiales tienen recursos que no lo pueden justificar. Entonces, como lo que se hace es tener la vista pesada, la vista gorda, y no se observan esas inconductas, entonces nunca la policía se va a arreglar. Toda esa campaña de educación y de reforma en la policía, todo eso no es más que tramulla, como siempre hemos vivido aquí. Lo que pasa es que el gobierno ha querido dar una imagen de que vino a cambiar la sociedad podrida nacional, pero todo eso son imágenes, eso es escenografía, tramullismo.
para mantener la gente creyendo que es verdad que se está saneando la Policía Nacional, buscando una forma de cambiar la policía. Pero seguimos, el nublado sigue en el mismo lado, como se dice. Porque siguen esos oficiales mostrando riquezas. ¿Ante quiénes? Ante los de abajo. Los de abajo, desde que suben, van a lo mismo. No hay consecuencia. Ese hecho que acaba de pasar en la policía, pero así pasa con el combustible, se lo roban también en la policía y lo venden por ahí. Pero eso no tiene consecuencia, porque nadie audita a la policía. Si la policía fuera auditada y los cuerpos armados, las fuerzas armadas, si fueran auditadas, no pasaran esas cosas, pero es que no la auditan. ¿Por qué? Porque la autoridad nacional se ha prestado a esa vagabundería de no auditar a los guardias. Porque yo no sé, porque no será temor de que a golpe de Estado y esas cosas, no puede ser a eso, porque eso sí es verdad que está lejos ya. Por ahora, que el cuartel está lejos de esas posibilidades. Pero si seguimos con esa tolerancia de ración de la boa, porque siempre ha habido una tolerancia mínima, la ración de la boa, eso fue un modelo que salió de la era post-trujillista, era una forma de emparejarle, como se dice, algunas dificultades que tenían los policías por los salarios, y entonces esas cosas le permitían moverse, y uno sabe que tanto la policía y la guardia, esas intendencias siempre se justificaban esas comisiones, y los gobiernos lo sabían, porque había unas condiciones muy difíciles, los gobiernos pobres también, y los policías y los guardias ganando salarios ridículos y además asumiendo situaciones políticas muy graves que no son las de ahora, porque aquellos policías y aquellos guardias tenían que enfrentar situaciones políticas de esa época de la Guerra Fría, como se dice, de todos aquellos tiempos de insurgencia, léase, los tiempos de plomo en estos países. Entonces los militares, los policías, los guardias, los gobiernos trataban de más o menos tolerarle esas cosas, pero es que se han ido de la mano. Ahora se le ha ido de la mano y estamos hablando de elementos que son capaces de desbancar la Policía Nacional. Pero tiene que haber algún freno. Hay un señor que murió, que fue jefe de la policía. Y yo dije aquí que ese señor, los policías le temían. Le temían. ¿Por qué le temían a ese ex jefe policial? Porque ese señor lo mandaba a matar. Óigase bien, el raso o cabo, sargento, que delinquiera en la forma que están haciendo esta gente en la policía, como este caso de las municiones, y qué cosas más se habrán llevado de allí. Se le ponía ejemplo. Yo dije aquí lo que pasó en esa administración policial de esa persona que era yo conocida mía. Hubo una formación general en el campamento Duarte por dos policías de baja ley, como se dice, que hicieron unos desmanes por ahí por Gascue. Y se hizo una formación general de todos los comandantes de cuarteles en el campamento Duarte. Y ahí fueron esos personajes, fueron de vestido ahí, raídas sus uniformes, y bueno, y con un insulto también. Pero esa gente lo pasaban por las armas para poner los ejemplos, porque oígase bien lo que yo estoy diciendo en esta democracia dominicana. Es decir, esos cuerpos armados no se pueden andar con manos suaves, ni con manos tibias, ni nada de esas cosas. Entonces, esos hechos tienen que ser verdaderamente castigados.
pero tampoco lo son, porque uno sabe lo que pasa con los policías y los guardias. Un policía comete desmanes de más, entonces lo mandan a una cárcel especial donde en el estado y que preso, pero mentira, no está preso nada, y le hace servicio a oficial y le hace servicio, entonces así no sirve. Por ejemplo, todas las cosas que han pasado en esa dirección de prisiones, ¿qué más puede haber ahí? ¿Quién manda allí? Pues uno no sabe quién es que manda allí. Si es el Ministerio Público, si es la policía que maneja las cárceles. Bueno, yo no sé quién es que maneja eso, pero en prisiones siempre hay un problema, porque las cárceles son verdaderos negocios. ¿Quién era el jefe de un negocio de venta de bebidas alcohólicas? Y vaya usted a ver lo que va anexo. Bebidas no solamente alcohólicas, sino ahí van también droga y de todo, y sexo. Un oficial de la Policía Nacional. Entonces, ese es el problema. Hay que mirar el modus vivendi, el modus operandi de esos policías, y así, porque es que ahí hay un departamento en la Policía Nacional que se llama Asunto Interno. Ese departamento hay que desmantelarlo o fortalecerlo, una de dos. ¿Por qué? Porque ahí es que se sabe, si Manuel Fermín está robando en la policía, se le nota inmediatamente. Vamos a ver una cosa. Fulano, Manuel Fermín, es capitán de la policía, tiene un salario de 50,000 pesos. Y yo comienzo a dar muestra de bienestar por encima de los demás capitanes que tienen el mismo salario que yo. Yo tengo mejor vehículo, mi casa está mejor amueblada, mejor equipada que la de los otros, aunque llevamos vida, vamos a suponer que llevamos vida familiar organizada todos, para no confundir. Inmediatamente usted le saca, como dice, la delantera a los otros y se le ve el bienestar, usted ya pasible de ser investigado y ver por dónde le está entrando el agua al coco. Porque ese grupo de policías que se robaron esas municiones y todo, con una cosa tan grave, porque el problema no es robarse las municiones y distribuirlas localmente, sino servírselas a las bandas de delincuentes que están en Haití acabando con aquel país. Entonces eso es una situación muy grave. Entonces esa policía necesita un remesón, pero es de arriba abajo. ¿Por qué? Porque todos los jefes policiales que pasan por ahí salen millonarios. ¿Y ustedes creen que los demás policías no saben eso? Ellos lo saben todo. Entonces la policía no es más que un escalafón de delitos y de robo. Eso es lo que hay en la policía, como siempre, pero es una institución que no es distinta a las demás. Probablemente en aduana, probablemente en impuesto interno, qué sé yo, por donde quiera hay esas mismas mafias se organizan. Es verdad, pero estas instituciones policiales y armadas no se auditan. Entonces tienen que haber todos estos desmanes financieros y de gravedad tal que eso pone en evidencia que hay lagunas de tolerancia. Eso es lo que está pasando con esos militares. Esos militares que están ganando dinero en la frontera son fáciles de detectar, solo hay que mirar el modus vivendi. O vayan a los resorts para que ustedes vean, ¿esa vivienda de quién es? De un coronel. ¿Y quién es ese coronel que gana 50, 70, 80 mil pesos en el salario de un coronel? Yo no sé, pero yo creo que le estoy poniendo mucho. Oye, ¿cómo ese señor me va a tener una villa, una casa que vale decenas de millones de pesos en un resort importante cercano a la capital? ¿Por qué? Porque ese señor es el jefe del G2, del J2, de la que sé yo qué, de la... Hermano, pero eso no puede ser, porque así no se puede, pero así es que... Aunque hayan casos de militares como esos que se detuvieron cuando el gobierno de Danilo Medina, porque están en justicia, pero entonces solamente se asocia y se ven como si fuera un juicio con fines, qué sé yo, de venganza política. Entonces eso no está bien, porque eso está bien que se vayan a la justicia, porque eso no lo libera.
Pero lo que no caen bajo ese esquema de persecución política, si es que eso se le puede llamar persecución política, hay que hacerlo porque si no van a seguir, las cosas van a ser más graves todavía. Eso es una vergüenza lo que ha pasado en la Policía Nacional. Y de la ración de la boa, hay que acordarse de aquella expresión de Balaguer, de que había que permitirle esa ración a los militares y policías. Y la Policía Nacional era muy sana. Esa era una institución muy sana, porque con el régimen de Trujillo, esa institución nunca pudo corromperse. Esa institución vino a corromperse en el Consejo de Estado, en el Triunvirato. Ahí ahí en el Triunvirato es que la policía comienza ya a corromperse, todo eso con nóminas de policías y qué sé yo, y todas aquellas cosas que se hacían, y la compra de ¿cómo se llama? Las bombitas lacrimógenas y todo ese instrumental que se usaba para las protestas y comprar escudos antidisturbios y qué sé yo, todos los cascos protectores, porque hubo que cambiar la policía antidisturbio. Pero cuando Balaguer felicitó a esa policía, cuando los hechos de la calle Espaillá, era una policía, señores, una policía casi, como se dice, rural. Eso era una policía que no tenía, ahí no había, como dice, ahí no había malas intenciones de corrupción en esa policía. Pero el vicio de la política, una represiva que fue la policía hecha por Trujillo con esos fines, por eso Balaguer, cuando esos hechos de la calle Espaillá sean mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional por los vejigazos, como se dice, los palos y los tiros que hubo ahí en ese control de esa manifestación, porque esos policías que eran, como yo he dicho tantas veces aquí, era gente que no sabía lo que era una piedra en una manifestación. Poca cosa hubo con esa policía montaraz, cuasi selvática desde el punto de vista político, porque nunca habían visto una manifestación en la era de Trujillo. Imagínense ustedes lanzándole piedra y ladrillo y blow a los policías, los estudiantes y la gente que luchó en ese momento, en esa protesta. Algo verdaderamente casi digno de ser recordado para la historia, porque eso era la Policía Nacional aquí. Pero después del Triunvirato, después del golpe de Estado a Juan Bosch, la policía se descompuso y ha terminado en un antro verdaderamente muy corrupto. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina
esquina de esta tierra. ¡Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, quien ha dañado esta sociedad son los políticos, vamos a estar claros. Es la política partidarista la que ha dañado la sociedad nacional, si está hoy luciendo esos comportamientos delictivos que estamos viendo en instituciones, porque lo que ha pasado en la policía no es que sea más grave que lo que pasa en el Congreso. Porque fíjense esto, señores, este escándalo que el periódico Diario Libre nos ha brindado en estos días, refrescándonos la memoria de cómo el fisco pierde dinero viendo estos privilegios que se fijan los mismos legisladores que tienen derecho a importar vehículos cada año. Sus gestiones son tan cuestionadas que nunca presentan un proyecto. Probablemente lo que más importan, vehículos de lujo, son los que menos actividad congresual tienen. Entonces, aquí vemos, señores, una lista que trae el Diario Libre, pero es una lista de centenares bueno, las cantidades, miles de operaciones se han hecho ahí, porque ¿cuántos años tienen esta gente en eso? Ferrari, es decir, un legislador, diputado, en 4 años, del 20 al 24, por ejemplo, trae 2 Ferrari, un Land Rover y un Porsche. Oigan que 4 vehículos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Otro, por ejemplo, diputado, dice, bueno, déjame traer un Ferrari, un Lamborghini y un Mercedes-Benz. Es decir, son vehículos de alta gama. Pero todo el mundo sabe que eso es un acto de corrupción, pero legalizado, bajo el amparo de una autorización, un privilegio que le dan a los legisladores para hacer esas importaciones a nombre de ellos, porque no es que ellos lo traen tampoco, pero lo traen a nombre de ellos, les sale a su nombre, y ellos venden esa exoneración, como se dicen, y ganan dinero por esa exoneración. Pero ustedes creen que una sociedad que haga eso puede ser una sociedad, tiene que ser una sociedad mojigata, no puede haber, ¿qué decencia puede haber en un país? ¿Qué es lo que falta? Falta el atrévanse con ese dedo acusador, ese dedo índice que hoy no tenemos en el Estado Nacional. No hay ese atrévanse. Porque ese es el problema que hay en el país. Y miren, que eran regímenes que se hablaba de corrupción. Me refiero al caso de Balaguer. Pero era una corrupción que yo me pongo a pensar ahora y eran cosas menores de esas raciones de boa, en que eran las intendencias y se sabía, e incluso el presidente de la República en ese momento fue tan honesto con decirlo, que dijo, no, pero el 10% es casi ya oficial, es decir, el 10% de comisión era ya cuasi oficial. Balaguer lo admitía así. Ahora, delitos de este tipo, delitos mayores, esas cosas no es verdad que podían pasar.
Eso no. Bueno, podían pasar, pero era un atrevimiento hacerlo porque tenía castigo severo, como yo acabo de decir, porque conocí de jefes policiales que pasaban por las armas a cualquier alistado que hiciera diabluras como esta que se están citando. En el caso de los legisladores, eso es una vergüenza porque eso es lo que desacredita las reformas. ¿Quién vaya a pagar más impuestos de una reforma fiscal teniendo unos privilegios de este tipo en gente que son improductivas incluso en el Congreso? ¿Qué gobierno puede, qué partido político gobernando puede justificar una reforma fiscal con una conducta de pillaje como hay contra el fisco en una situación como esa? Es imposible, entonces desacredita. Ese carácter nacional para dirigir un país como este, ese carácter, mejor dicho, personal para dirigir un país como este, tiene que ponerse de manifiesto. Yo he citado muchas veces aquí el caso de un senador que en un periodo eso de gobierno de Balaguer fue escogido por sus demás compañeros, en los cuales habían muchísimos legisladores de la oposición y del partido de Balaguer. Mire, senador fulano, pida una cita con el presidente para que usted suba al palacio a explicarle al presidente, porque ese era el presidente que había que explicarle la cosa allá en el palacio, como yo he dicho, no en la calle, allá en el palacio. Bueno, haciendo un paréntesis, yo pocas veces vi a Balaguer, en esos viajes que uno iba, en esas inauguraciones, pocas veces yo vi a Balaguer dialogando con una gente de que le está explicando un problema a Balaguer. Eso era algo muy, muy difícil. Un cura podía venir con una lista o un municipio podía venir con una queja y la planteaba ahí, Balaguer escuchaba. Pero eso de que de una gente venía a cotorrearle a Balaguer o a decirle cosas al oído y que conversaba con él, no, ese señor tenía ese rigor y eso era muy sobrio. Eso era un presidente que había que tratarle los casos en el palacio a Balaguer. Pues senador, suba, pida su cita. Sí, venga senador. Senador González, venga. Y fue el senador. Dígame, senador González, ¿cuál es la situación por la que usted ha querido venir a ver? Presidente, yo he sido delegado por mis demás compañeros para venir a explicarle que los senadores de la República han tomado la decisión soberana de aumentarse el salario de 7 a 15 mil pesos. Eso se lo gana un diputado, un senador, eso se lo gana en un segundo hoy. Que han decidido aumentar de 7 a 15 mil pesos el salario. Y Balaguer dio un manotazo en el escritorio y le dijo: atrévanse con ese dedo índice. Y esa palabra resonó. Oigas. Y el senador tuvo que salir, como se dice, raudo y veloz. Y al mismo tiempo irle a decir a sus compañeros que el hombre reaccionó de esa forma y que eso no se podía hacer. Pero es por eso que ahora usted sabe por qué se hacían presas. Y se hacían canales y carreteras y calles y hospitales y se hacían estadios de béisbol, estadios de softball, canchas deportivas de todos los tipos, escuelas, caminos vecinales. ¿Por qué se hacían esas cosas? Por esa conducta, que no había despilfarro y menos del dinero recaudado. Porque ese sí es verdad que se cuidaba con celo excesivo. Entonces, lamentablemente, por eso es que estamos así, porque es que este país ahora debe 74 mil millones de dólares y usted no ve lo que se ha hecho con el dinero. Pero esa es la conducta de una clase política que se ha dedicado a ser voraz. Y podemos nosotros decir que ha sido la generación más voraz de vividores que ha tenido la historia política de la República Dominicana. Entonces así no vamos a llegar lejos.
Una pena, pero la verdad que si queremos disciplinar este país hay que comenzar por ese tipo de medida, ese corte, es un corte profundo que hay que darle, eso hay que parar, esos privilegios, barrilito y todo, parado todo. Ahora que se le pague un salario decente, bien, excelente. ¿Cuál es el problema? Que le paguen un salario decente a los senadores y a los diputados. Pero esos privilegios no pueden seguir porque es que la gente, porque el dominicano es tranquilo, hemos dicho ya, como que ha renunciado a la violencia y a la ebriedad callejera, porque esas son cosas que mandan a la indisciplina social, como dicen, porque ¿cómo usted puede ver esas cosas? Y por eso la gente ve toda esa gama de vehículos aquí traídos en esa forma, porque se le tolera ese privilegio a los legisladores. El país no puede seguir así, porque es que no vamos a llegar a ningún lado. Eso es la verdad. Bueno, hay que hablar del mundo, porque el mundo anda como por descontrolarse según algunos. Yo no veo más que fanfarronería del señor Putin, el genocida de Rusia. Putin tiene varios años, por lo menos desde 2008, viene haciendo amenazas nucleares a los países con los que él tiene esas dificultades. Pero estuvo en Siria y hacía las mismas amenazas. Invadió a Georgia y seguía haciendo las mismas amenazas. Invadieron todo el este de Ucrania y seguía con las amenazas. Y seguía amenazando con sus armas nucleares. Es decir, a mí no se me puede atacar por ningún lado porque yo tengo mis armas nucleares. Ah, muy bien. Pero yo he dicho aquí, todo el mundo tiene sus armas nucleares, los grandes, la grande potencia, los 5 que están en el comité de seguridad, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los 5 tienen armas atómicas y los que no están ahí también tienen armas atómicas, muchos de ellos. Entonces, este señor que ha querido venderle a su país y al mundo que él es un superpoderoso, que tenga un super ejército, siempre se creyó que tenía el segundo o el primero ejército más poderoso del mundo. Bueno, entonces usted fanfarronea y mete miedo. Se lanzó a esa guerra de Ucrania creyendo que Ucrania no se podía defender y que Occidente no la iba a defender, pero él sabe bien que desde 2008 Ucrania estaba recibiendo algún apoyo de Occidente en el sentido de que esa agresión que había contra su territorio era patrocinado por Rusia. Pero ¿por qué Occidente estaba obligado a cuidar a Ucrania? Que eso no es lo que no lo quieren decir. Porque en la capital de Budapest, mejor dicho, la capital de Hungría, el gobierno norteamericano, presidido por el señor Bill Clinton, hizo un compromiso de que a Ucrania había que desarmarla, porque Ucrania era la principal república después de Rusia, de la Unión Soviética, que estaba forrada de armas nucleares y tenía todas las plantas nucleares, la gran mayoría de plantas nucleares de todo el área europea de Rusia, de la Unión Soviética, y estaban en Ucrania. Entonces Ucrania se desarmó para crear menos tensión en la zona, pero para que Rusia nunca le invadiera. Nosotros nos vamos a desarmar, pero no nos pueden invadir. Ahora, ¿quién da garantía de ese acuerdo? Occidente. Fue Europa y Estados Unidos los que dieron garantía de que Rusia no podía atacar a Ucrania. O los acuerdos se tienen que respetar, pero el genocida de Rusia nunca ha respetado nada. ¿Por qué yo digo que anda fanfarroneando ahí? Toda la línea roja Occidente la ha ido pasando, porque Occidente ha ido, como se dice, por etapas, ha ido pasando. Primero fueron los Javelin. Bueno, que esos disparos eso no puede, Occidente no le puede dotar eso a Ucrania porque va a dañar muchos tanques nuestros.
Pues con esos Javelin sacaron a los rusos de Kiev. Luego vinieron los cañones de qué sé yo cuántas milímetros, unas artillerías especiales fueron llegando. Así llegaron después los tanques de guerra, así llegaron los HIMARS, los cohetes Shadow, los Storm, qué sé yo qué, entonces los Tauros de Alemania y de Francia y de Inglaterra. Llegaron los Patriots de Estados Unidos para defenderse de los ataques. En resumen, todas las líneas rojas que Putin ha trazado, Occidente la ha sobrepasado. Y sus amenazas quedan ahí, como siempre ha pasado, de fanfarronería. No hay posibilidades de una guerra nuclear. No la va a haber. ¿Por qué no va a haber una guerra nuclear? Porque China, señores, China va a derrocar a Putin. Digo yo me atrevo a decir que China va a derrocar a Putin. ¿Por qué? Porque los chinos, desde el año 1927, China se comenzó a salir de esa miseria, de la pobreza, de 900, 700, 800 millones de gente muerta de hambre en la pobreza. La guerra civil desde 1900, qué sé yo cuánto, en 1910, cuando se estableció la República de China. Luego Mao Zedong, la guerrilla de Mao Zedong desde el año 1927 hasta el año 1949 fueron guerras de guerrilla contra japoneses, la guerra civil, más la guerra de él contra el Kuomintang, es decir, Chiang Kai-shek y los derechistas, contra los comunistas de Mao Zedong. Esa misma China, en 75 años después, ha logrado el desarrollo que lleva sobre un sacrificio extraordinario donde han muerto millones y cientos de millones de chinos de hambre. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, cualquier simple observador, digo yo, puede apreciar que un país como China, repito, que tiene 100 años sufriendo para llegar a la etapa de desarrollo donde está China, 22 años de guerra civil y de guerrilla de Mao Zedong, desde el 27 hasta el 49. Antes de eso, esa guerra civil para establecer la república y toda esa lucha contra los japoneses, más 75 años que China tiene desde Mao para acá, para sacar 700, 800 millones de chinos, sacarlo de la pobreza, de la miseria y hacer de China un país importante como hoy, una potencia económica y militar. ¿Ustedes creen que China va a arriesgar todo ese esfuerzo histórico por un presidente que tiene un comportamiento de zar, de dictador en Rusia, cargado de oligarcas delincuentes, un hombre como el señor Putin, forrado de dinero, que vive en la opulencia? China va a arriesgar todo ese esfuerzo de 100 años a irse a una guerra atómica con Occidente para defender a ese nuevo zar. No es verdad, China no va a pasar por ahí. No es verdad que China va a ponerse del lado de Rusia en una guerra para destruir el mundo, cuando un país como China ha logrado salir a una etapa de desarrollo extraordinario sobre la base del trabajo y del esfuerzo y la miseria de ese pueblo de China que ha pasado de todo. Entonces no es verdad que se va a arriesgar el mundo, se va a arriesgar una guerra por un loco que esté ahí. Pero también el de Corea del Norte, eso no es nada, porque eso no va a hacer nada. Y China lo sabe, incluso China está molesta, debe estar molesta con Putin, porque él sabe que ese es un satélite chino. Y ese encuentro, ese enamoramiento, si cabe, entre rusos y norcoreanos, China le molesta porque es un aliado de China, no de Rusia. Yo pienso lo siguiente: China tiene que mejorar sus relaciones con los Estados Unidos. No hay duda que Donald Trump ha anunciado que va a poner unos aranceles enormes, que hoy los almacenes Walmart, que no es cosa chiquita en los Estados Unidos, que son los minoristas más grandes del mundo, porque eso se llaman minoristas, pero vaya usted a ver qué comerciantes minoristas son la gente de Walmart. Y le han hecho una advertencia a Donald Trump: tenga cuidado con sus aranceles, porque va a encarecer la vida de los norteamericanos, porque muchos productos van a subir de precio. Le han señalado a Donald Trump que viene como una tromba marina, dice que viene a poner aranceles a chinos y mexicanos y al mundo, y europeos. Malas deportaciones, que también eso le crea muchísimos problemas a esa sociedad, que no hay duda que ellos también usan esa gente para el empleo. Pero yo pienso que toda esa fanfarronería de Putin es queriendo meter miedo. Yo no dudo que él pueda pensar que se puede borrar Rusia en una guerra nuclear, pero ¿por qué China e India, por ejemplo, la India? ¿Por qué la India tiene que pagar con una población de 1.400 millones de gente que hay en la India y la China con 1.300 millones de seres humanos? Es decir, estos dos países casi tienen la mitad de la población de la Tierra. ¿Por qué sacrificar estas poblaciones para pelear por un delincuente que lo que ha hecho es ir a robar terreno a un país ajeno, violando incluso la Carta de Naciones Unidas? ¿Ustedes creen que esos países van a ir a una guerra con Occidente para defender una posición que ha tomado el señor de Rusia de querer asumir por la fuerza a un país que no es el de él? No es verdad. Por eso yo digo, todo eso es fanfarronería y no va a hacer nada. Las armas atómicas de Rusia deben estar oxidadas, porque nadie habla de eso. Estados Unidos fue el primero que le dijo: mire, déjese de estar irresponsable, hablando de doctrina nuclear y de los libros que dicen y las normas de la guerra nuclear, que eso usted no es más que un buen irresponsable. Eso le dijo Estados Unidos, el Pentágono se lo dijo a Rusia, a Putin.
Deje de estar irresponsable porque saben que esa guerra no se puede liberar y ellos lo saben, que todo eso es una fanfarronería de un señor que le está yendo mal en la guerra. Porque el problema de Putin es que no le ha ido bien en la guerra. Decenas de miles de muertos, una economía que él quiere hacer verle al mundo que ellos están flotantes y no es verdad porque ningún país con una guerra como la que está librando Rusia puede estar bien. Y más, una guerra doblemente cara, porque es una guerra que le cuesta dinero desde el punto de vista militar a China, a Rusia. Pero además esas poblaciones que ellos han invadido y que están bajo el dominio de ellos tienen que manejarse con muchísimos recursos y no resisten eso. Esa guerra no va bien para Rusia. Y él lo sabe. Todo ese esfuerzo de meter miedo y asustar al Occidente y asustar a su gente y a Europa, eso no va a pasar de ahí porque él sabe que Londres no ha dicho que tiene armas atómicas. Y Francia. Y Estados Unidos menos. Nunca Estados Unidos ha amenazado a nadie con armas de guerra, con esas armas nucleares. Nunca. Igual que Israel. Israel nunca ha admitido que tiene esas armas. Porque eso no es más que, qué sé yo, ya es verdad que es disuasivo. Si usted es pequeño y no tiene un arma de esas, no lo respetan. Pero usar esa arma, oiga, no es cosa de niños. Eso es fanfarronería y lo único que puede pasar es que entonces Ucrania sí sufra por una posición que toma el señor Donald Trump, que ha jurado terminar esa guerra sobre la base de cerrarle la ayuda que el Estados Unidos le brinda a Ucrania. Entonces, bajo ese argumento, no hay duda que Ucrania podría verse restringida en su defensa y en sus ataques y tenga que entonces negociar en una paz verdaderamente injusta y muy impuesta por una circunstancia como esa que puede, como yo he dicho aquí, y ojalá no tenga razón, traer un acto de venganza contra Donald Trump por un nacionalista ucraniano, he dicho yo muchísimas veces aquí. Pero esas son cosas que uno lo dice por decirlo. Bueno, hay que felicitar a Aduana y a la Dirección de Impuestos Internos, porque han cobrado 15 mil millones de pesos. ¿A quiénes? A comerciantes, principalmente chinos. ¿Dónde está el embajador de China que hable de esas cosas? ¿O esos son de los chinos de Taiwán? Porque son capaces de decir, esos no son nuestros chinos, esos son los chinos de Taiwán. No, entonces hay una asociación de chinos con haitianos aquí, donde usted va, todos los establecimientos chinos están llenos de haitianos ilegales e indocumentados, y la autoridad nacional ni caso hace de esto. Entonces, ¿dónde está el carácter para dirigir el país? Entonces, gracias a que la Dirección de Aduana y la Dirección de Impuestos Internos, como yo he dicho, que son de los 5 o 6 funcionarios que espigan en este gobierno y que se puede decir que hay gente que está interesada en hacer la cosa bien y que son los que tienen al gobierno parado. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. El regreso de Trump a la Casa Blanca no es sencillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.